Director de Triskel América, y el día de hoy vamos a hablar de la implementación, de algunos aspectos de la implementación de Industria 4.0. Me presento brevemente. Durante 20 años con experiencia en empresas eléctricas, electrónicas, automotrices, y en el último puesto trabajando para Schneider Electric como gerente de planta, director de operaciones. Tuve la oportunidad de coordinar como gerente de planta la implementación de algunos de los elementos de Industria 4.0. Soy egresado con mi carrera de Ingeniería Industrial y tengo una maestría internacional de negocios por parte del EGADE, Master Black Belt, Lean Master también. Y bueno, todo esto me ha permitido tener esta sensibilidad, y varias personas nos habían preguntado acerca de Industria 4.0, más allá de ser hoy una sesión en la que se explique la parte tecnológica. El enfoque de hoy será el cómo incorporarlo y qué elementos considerar. No será una conversación técnica de la programación de los devices y de los gadgets, pero sí un análisis y sí ciertos puntos, los 5 puntos que hay que considerar antes de embarcarnos. Y si ya lo hicimos, ya empezamos con algunos aspectos, cómo vamos a seguir afinando esta estrategia, porque debe de ser una estrategia para poder implementar Industria 4.0. Pues bueno, bienvenidos todos. Será una presentación de 45 minutos aproximadamente, y al final de este tiempo tendremos un espacio para preguntas y respuestas, las que un servidor tenga la capacidad de responder, las que no, con gusto me llevo la tarea para darles una respuesta mucho más concreta. Bienvenidos todos. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer un recorrido acerca de qué es Industria 4.0, sin ser este el mayor enfoque. Solamente lo mencionaremos qué es la Industria 4.0, cuál es el objetivo, y aquí ya empezaremos a particularizar, haciendo una reflexión de para qué queremos la Industria 4.0, nos involucramos, la integramos en la organización, si somos consultores, de qué manera la recomendamos, cómo lo atacamos. Ciertamente Industria 4.0 es un concepto muy amplio que no está todavía limitado. Seguimos viendo muchísimos avances tecnológicos, y como todo, depende mucho el contexto y la utilidad a la que se dé. Después avanzaremos un poco en la estructura. Les compartiré un poquito la estructura que en particular Schneider Electric propone, que es la experiencia que les puedo compartir porque es la que estuve viviendo. Y finalmente los 5 puntos que en base a la experiencia de lo que les comenté previamente de esta jornada de implementación puedo compartirles, esperando que sea de su interés, pero sobre todo de su utilidad. Bien, Industria 4.0, solamente retomando qué es la cuarta etapa, es como se ha acordado y se ha acuñado, viene de Alemania el concepto de Industria 4.0, y es la etapa en la que después o posterior a las tecnologías de la información y a la automatización, ahora es la interconectividad. Y aquí tenemos muchos elementos. Tenemos los datos en la nube, inteligencia artificial, la realidad aumentada. Son muchos devices que se van agregando y que en conjunto nos pueden hacer el trabajo más sencillo. Los exoesqueletos, los autos autodirigidos, que es parte de la programación, y la comunicación, el Internet de las cosas, solo por mencionar algunos, pero hay mucho más tecnología. Los cobots, que ya se busca la colaboración y la coordinación entre la mano de obra y los robots, que bueno, se les llaman ahora cobots, esta colaboración con robots. Bien, uno de los puntos importantes que debemos tomar en cuenta cuando nos embarcamos en estos temas de la Industria 4.0 es tener claro el objetivo. ¿Por qué nos interesa? ¿Para qué queremos empezar a tocar el tema en la organización de Industria 4.0? ¿Es una necesidad de seguridad? ¿Es una necesidad, un requerimiento o un complemento para mejorar la calidad de los procesos y los productos que manufacturamos, que transformamos, que ensamblamos? ¿Tiene como objetivo reducir el tiempo? ¿O queremos la información y queremos implementar Industria 4.0 para que nos facilite la toma de decisiones? Puede tener muchos aspectos y es importante que los consideremos y que parta Industria 4.0 o esta jornada
de una necesidad. Ciertamente es muy atractivo el ver robots, el ver cobots, el ver la tecnología con la promesa y con el atractivo de reducir los costos, pero bueno, no todo lo que brilla es oro y ciertamente se requieren ciertas condiciones y elementos para que esto pueda ser exitoso y no termine siendo un gasto y no termina siendo una desilusión, que en lo particular les puedo compartir que sí, tuve un par de estas, como muchas inversiones que en ocasiones incursionamos y bueno, es parte del probar, del arriesgarse. El objetivo de hoy es que ustedes tengan un poco la experiencia que he podido tener y que les sea de utilidad. Es parte del interés, la reputación de la empresa. He conocido empresas en las que sí, ciertamente les interesa mostrar con sus proveedores o mostrar con sus contrapartes o hacerlo como un diferenciador en la propuesta de valor, inclusive para darle mayor creación de valor a la empresa haciendo uso de la tecnología como una promesa para el futuro. Puede ser, depende si es que atiende a un tema de mercadotecnia o es realmente el interés hacer más eficiente la operación o simplemente al momento de reemplazar los activos y ejecutar el CAPEX, queremos ya incursionar en Industria 4.0 o porque me lo ofrecieron, suena bien y a otra empresa le ha funcionado, entonces yo también lo quiero. En ocasiones también suele ser un motivador. Bien, un poco de la estructura, de cómo funciona. Lo importante es, como inicia, es tener los productos conectados. Cuando hablamos de productos, estamos hablando de puntos en donde están los elementos, las máquinas, lo que se va a transformar o de donde se va a generar la información, que tenemos esos meterings en inglés, esas unidades de medición, y tenemos muchísimas en el mercado. Ya hay muchos sensores, hay muchos PLCs, nos miden flujos de agua, de aceite, de gas, nos miden la cantidad de corriente, el número de piezas. Cualquier pulso que en algún equipo máquina tenga eléctrico, electrónico, puede transformarse en una señal que después, en la parte de Edge Control, cuáles son los devices que va a recibir esta información, estos bits, que va a interpretar y lo que va a permitir ya la interacción, esa es la interfaz con el ser humano, para posteriormente subirlo a la nube y tener aplicaciones que nos ayuden, como Wonderware, son aplicaciones de software que están en la nube y podemos subir una cantidad masiva de información y nos puede retornar. Por supuesto, aquí vienen muchísimas apps, servicios, algunos gratuitos, otros no gratuitos, en los cuales podemos adquirir, que más adelante lo hablaremos, tiene sus convenientes e inconvenientes el tener este tipo de servicios en la nube. Y bueno, saber a qué nos vamos a enfocar, si va a ser para la inteligencia, por así llamarlo, del edificio, si va a ser data centers o va a ser parte de la infraestructura de la industria de transformación o simplemente es para los edificios, para los servicios que se mantiene en el edificio. ¿Qué nos interesa monitorear? ¿Para qué queremos esta información y para qué queremos automatizar, tener más interpretación, subir datos en la nube, almacenar información? Y bueno, parte importantísima de esta interacción y lo que hay que tener presente en todo momento es la ciberseguridad. Hemos tenido pues ataques en varias empresas en los últimos años en los que se han paralizado y se ha detenido la producción en los sistemas por virus y por ciberataques. Hace 2 años en particular uno muy importante en muchas empresas y bancos, donde pues hubo prácticamente una extorsión para poder operar. Este es uno de los inconvenientes que tenemos hoy en día. Si bien la inteligencia artificial y la interconectividad de los datos, de los procesos, es interesante y puede ser productivo, también implica un riesgo que vamos a hablar más adelante también. Como les mencionaba, hay muchísimos devices que podemos tener. Cámaras, hoy en día las cámaras infrarrojas, por ejemplo, para medir la temperatura, la pandemia, son un ejemplo de esa interconectividad y en cómo se van almacenando los datos y cómo ya no es necesario que una persona pueda estar haciendo esa operación, pero es muy específico porque en esos casos es un device que nos va a ayudar en una tarea
en particular, no en el proceso principal. Tenemos muchísimas versiones, insisto, son PLCs, son sensores, transductores, que simplemente van a captar las señales. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuáles van a ser las interfaces? ¿Cuál va a ser el firewall? ¿En qué lo vamos a convertir? ¿Es para que la máquina se autodirija, tome decisiones o solamente para que nos comunique? ¿Hasta dónde queremos seguir teniendo la interacción con el ser humano y hasta qué punto queremos que el equipo sea completamente automatizado? Es fácil pensar que entre mayor automatización, mayor inversión. Y finalmente, ¿para qué queremos los datos? Queremos que nos ayude como los cobots, como los exoesqueletos, simplemente son devices para que la mano de obra pueda ser más efectiva, para que esa fatiga y esos riesgos de seguridad se eliminen o se minimicen. Queremos analizar, queremos más datos. Es importante saber para qué queremos productividad. Si es que queremos productividad, que no conozco ninguna organización que pueda responder que no le interesa la productividad, es importante saber en qué área la vamos a enfocar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Productividad de materiales, productividad de equipo, para que rinda mejor, para que el mantenimiento, el desgaste, para que sea predictivo el mantenimiento, para que las refacciones sean menores el costo. ¿Para qué lo queremos? Mano de obra, mano de obra directa o indirecta, de MVC, desde oficinas, o trabajo de manufactura, de mantenimiento. ¿En qué áreas de la empresa nos interesa reducir costos como prioridad? Es el costo del edificio, de los servicios, dependiendo si se utiliza una gran cantidad de energía y de recursos energéticos. Es de nuestro interés reducirlo. ¿Para qué queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr en el edificio? Y bueno, cuando vemos estos videos de cómo funciona y para qué queremos, nos hicieron favor de Repips, una empresa, de permitirnos y cedernos esta información, pues podemos ver cómo diferentes aplicaciones con los mismos equipos, uno, discúlpenme, enfocado en el manejo de material que tienen a su izquierda y el derecho enfocado en la calidad, donde la precisión es determinante y donde se detiene el proceso, como pueden notarlo, hasta que se corrige. Del lado izquierdo no es una inspección, simplemente es el acomodo. Insisto, el mismo equipo puede tener funciones distintas. Cuando vemos esto nos emociona, cuando vemos esto creo que no hay nadie que no quiera tener estos equipos y tener la precisión, desde cámaras vicio o los cobots, que pueden tener una versatilidad, y hoy en día los robots o los cobots son fáciles ya de manipular, son fáciles de transportar. Bueno, no me voy a adelantar, más adelante tengo algunos otros comentarios acerca de esto. Otro de los ejemplos, el manejo de material. ¿Para qué queremos, por ejemplo, si hablamos de logística, automatizar o semi-automatizar nuestros procesos? Les puedo comentar que durante la instalación de estos pequeños vehículos, los AGVs, son vehículos autodirigidos, hubo muchas experiencias. Recuerdo que esta cinta que se les coloca para que sigan la ruta, si no tenemos el cuidado, si intervienen montacargas, es un riesgo. En muchas empresas tuve la oportunidad de escuchar. Al momento de adquirir uno de los equipos, se adquirieron muchos. Tiempo después se dan cuenta que no era la parte más segura, después se cambian otras marcas. Esta es una de las marcas que finalmente tuve la oportunidad de autorizar, de implementar, y tuvimos éxito, pero antes de eso se probaron con otros dispositivos, con otras marcas que no estaban completamente probadas, y los riesgos de seguridad, dependiendo de la cantidad de material, del peso, del volumen, en lo que sonaba como muy atractivo se vuelve una amenaza y se vuelve un riesgo de seguridad inminente. Otro de los elementos que tuve oportunidad de comprobar es, si bien no mejoró la productividad completamente, pero estos sistemas automatizados de surtimiento, de replenishment en materiales, sirve para marcar el ritmo de producción, sobre todo de reabastecimiento. Son un pacer, como se le llama en las organizaciones, para que se sepa en qué momento hay que reaccionar, hay que reabastecer.
como les comentaba anteriormente, no todo lo que se implemente en la industria 4.0 puede tener un retorno inmediato. Algunos de ellos son enablers, como se llama, nos van a preparar la organización para que entonces sí, con otros proyectos, con otras mejoras, podamos automatizar. Algo interesante y uno de los riesgos es tener cuidado con lo que vamos a automatizar, en dónde vamos a hacer las cosas. Una de las principales, de estos 5 puntos para implementar Industria 4.0, lo primero que les recomiendo es mapear el proceso. Es completamente determinante, ya que identificamos para qué lo queremos, qué tipo de necesidad, como mencionábamos hace rato, si es de edificios, si es calidad, seguridad. Si nos enfocamos en el proceso, identificar puntos clave de medición, procesos clave y también definir si lo que queremos mejorar es un producto o es un proceso y tener la foto completa de la organización e identificar lo que agrega y lo que no agrega valor. Me tocó ser testigo de cómo había proyectos para automatizar o semi-automatizar y el punto extremo es cuando se pretende automatizar estaciones de retrabajo o estaciones pues, que no deberían de existir. Por eso es importante antes de embarcarnos en alguna inversión, preguntarnos si esa operación realmente se requiere, si es indispensable, si debería de existir o no debería de existir. En aquel tiempo estábamos a punto de invertir y al hacer más preguntas del por qué existía la operación y mapear y tener el flujo claro, se llegó a la conclusión que no se tenía que verificar, lo que se tenía que atacar era la fuente de esos rechazos, de esas piezas malas, y no comprobar que el retrabajo estuviera bien hecho. Con esto no quiero decir que el retrabajo se descuidaba, sí, se le daba la atención, pero era una consecuencia. Lo que se pretendía hacer, y la propuesta era automatizar el desperdicio, automatizar el no valor agregado. Es un riesgo frecuente. El segundo punto es asegurar los estándares. Y con asegurar estándares no me refiero solamente a los operativos. Es bien importante asegurar los estándares desde el costeo. Si no tenemos un costeo muy claro, podemos incurrir en gastos y podemos repartir ese gasto y esa depreciación entre muchos productos. Si tiene una mezcla de productos muy variada entre MTS, MTO, ITO, los que son stock, los que son manufacturados de acuerdo a la orden de los clientes, o los que son basados en ingeniería, hechos a la medida, si repartimos el costo parejo entre los tres, es un grave error porque también tuve esa experiencia al ajustar y al repartir los costos en MTS, productos que tenían margen pequeño y que se vendían por centavos o dólares, le pegaba tremendamente en el margen. Y se convirtió en una amenaza y nos planteamos posibilidades de poder ya obsoletar ciertos productos. Al revisar el costeo, nos dimos cuenta que estaba mal asignado. Bueno, entre tantos aspectos y elementos del costeo, el MVC y algunos gastos de mantenimiento. No es una regla que ITIO sea más costoso. Puede ser más costoso en cuanto a la ingeniería. MTS puede ser más costoso en cuanto al equipo y maquinario, dado el alto volumen de piezas que va a estar elaborando. Y MTO puede ser más laborioso en cuanto a la mano de obra directa y materiales por la cantidad de obsoletos y la cantidad de excesos que se pueden generar en piezas MTO. Pero bueno, ese es otro tema. Regresando a los estándares, asegurarnos que tenemos un costeo bien, en inglés el allocation, estén cargados los rubros en cada uno de los productos y de los procesos que correspondan. De otra manera va a ser complicado hacer un cálculo adecuado del retorno de la inversión o de la tasa interna de retorno, cualquiera de estas dos mediciones. Va a ser complicado. En la comunicación también, si no tenemos una buena comunicación, si no tenemos una colaboración, de poco o de nada nos sirve agilizar nuestros procesos, hacerlos más hábiles, hacerlos en menos tiempo. Si el proceso le reducimos el tiempo, pero el tiempo de espera por mala comunicación entre la célula de ensamble, donde se está transformando, o materiales, el tiempo de espera es muy larga, se pierde toda la ventaja que podamos tener. Materia prima también, sin duda, que se tengan esos estándares de la administración del almacén, del recibo y de embarque, del reabastecimiento, que tengamos rutas definidas.
es difícil si no tenemos un sistema de surtimiento, un MPH, un Plan for Every Part, donde se traduzca el plan de producción en rutas cíclicas que se va a surtir el material. Si no tenemos un surtimiento, aunque por el momento sea manual, o sea, con vehículos dirigidos, con pallets, trolleys, dollies, cualquiera de estos vehículos industriales, montacargas, si no tenemos la frecuencia, la secuencia, va a ser imposible que se pueda programar un AGV, que se pueda programar un vehículo autodirigido, porque no vamos a tener la frecuencia, la cantidad adecuada, tampoco vamos a saber cuántos vagones va a tener que arrastrar y va a ser complicado hacer la selección de qué potencia debería de ser. Si compramos dos que tengan menor potencia, o compramos uno de mayor potencia, o compramos 4 o 5 porque van a ser más rutas, son preguntas que en el momento de estar enfrente de una feria industrial, si no se tiene la información a la mano, podemos incurrir en el gasto y después darnos cuenta que no era lo que necesitábamos. Muy importante, si queremos eficientizar los materiales y la mano de obra indirecta en recibo, en embarques, en surtimiento, es importante que tengamos bien determinados los tiempos de surtimiento, los almacenes, porque también me tocó ver que los carritos, los AGVs tenían su ciclo y frecuentemente iban vacíos. El AGV como tal no nos va a hacer más eficientes, por lo menos en mi experiencia lo que pude notar. Si el material está listo, claro, y lleva la carga completa, por supuesto que lo va a hacer. Pero si está cumpliendo con su ruta y no está listo, algo que sí sucedió fue que, como cuando tenemos el camión, el metro, el sistema de transporte, al saber que el AGV era puntual y a la hora que iba a llegar, llegaban, eso ejercía presión en las personas que tenían que reabastecer el material. De esa manera, como les decía hace rato, puede ser un enabler, puede ser una herramienta que ayude a la productividad. No era como tal la solución y con eso no se optimizaban los recursos, pero sí el tiempo de respuesta. Sí iba generando esa disciplina porque pues ya no había, por decirlo burdamente, pues a quién echarle la culpa. El AGV estaba puntual en donde debía de estar. Cuando el surtimiento depende de vehículos operados, depende de la persona que lo está dirigiendo, si llega al punto a tiempo o no. Otros elementos y otras experiencias que pueden notar en las cintas que se colocan en piso para que el AGV pueda seguir la trayectoria, si tenemos montacargas y comparten el tránsito, frecuentemente se dañan. Si a las personas no se les explica, que lo voy a mencionar más adelante, pero bueno, lo comento una vez, no se les explica cómo funciona y para qué es, se puede subestimar. Si no se le explica que ahora la preferencia la tiene el vehículo autodirigido y no el peatón, también hay muchas interrupciones. Se pueden dañar los puntos de recarga, porque tenía o tiene todavía programados ciertos puntos de recarga, ciertas estaciones a lo largo de la ruta. Si está bloqueado, si no se respeta, en otras palabras, si no tenemos 5S, no tenemos las cosas en su lugar, frecuentemente va a estar bloqueado. Y frecuentemente va a estar esperando porque el vehículo autodirigido, el AGV, se programa de manera que si tenemos un bloqueo, identifica algún obstáculo, se detiene y no va a avanzar hasta que no se remueva. Me tocó ver cómo había botes de basura, objetos, elementos que no deberían estar en el camino. Bien, si el enfoque es de mantenimiento, pues bueno, es también fácil de entender el tener no solamente mantenimiento preventivo ni autónomo, el tener completo el TPM y el medir el OE es bien importante, si no va a ser extremadamente complicado comparar el antes y el después. El estimar los beneficios o el calcularlos en mayor detalle va a ser muy difícil si no tenemos implementadas las mediciones de OE y el TPM. Y en cuanto a calidad, pues ni se diga. Si tenemos menos de 3 sigmas, si andamos en 2 sigmas, no les recomiendo todavía embarcarnos tanto en la industria 4.0. Si no tenemos todos estos estándares, y no digo que sean todos, por eso empecé dependiendo del enfoque, dónde vamos a implementar. Si son temas de seguridad, por supuesto se justificarán siempre que sea la decisión de reducir o eliminar los riesgos, siempre nos ayudará. Pero si vamos por productividad, hay que asegurarnos que tenemos estos estándares y que están claramente establecidos y que son entendidos. Si no tenemos la calidad suficiente de materia prima, de proveedores, pues va a suceder
y eso me ha tocado verlo muchísimas veces, que el ajuste del equipo y maquinaria no logra neutralizar o compensar la variación que tenemos, sobre todo cuando tenemos dual sourcing, 2 o 3 proveedores de la misma pieza, y esto sucede frecuentemente en equipo automatizado. Aunque estén dentro de especificación, si están a los extremos, uno va a su tolerancia máxima y otro la mínima, el equipo constantemente va a requerir ajustes. De nada nos va a servir que tengamos cobots o que tengamos un equipo automatizado, inclusive que estemos llevando analizado a las nubes los datos, si no tenemos consistencia en la materia prima. Son de esos elementos que hay que comunicar, compras con calidad, con mantenimiento. Un punto interesante que realmente no corresponde a estándares, pero es valiosísimo, es conocer cuál es el ciclo de vida del producto. Al inicio les mencionaba, identificar si vamos a implementar estos devices o esta tecnología para mejorar un producto, un proceso o la instalación. Cuando hablamos de productos, ¿qué ciclo de vida tiene ese producto? ¿Vale la pena invertirle a un producto que ya está en la etapa de obsolescencia o que se vislumbra o que las ventas, la tendencia va hacia abajo? Posiblemente no. Si es un producto que estamos introduciendo, que apenas estamos en la etapa de industrialización, tal vez, pero también depende del volumen. Son varios factores, como les mencionaba, si es MTS, MTO, ITO, y en qué ciclo, en qué etapa de ciclo de vida del producto se encuentra, qué margen tiene, si se justifica o no que sea manual, que no sea manual. Después de hacer algunos estudios financieros y, bueno, de otros aspectos, era más rentable para la empresa en un proceso que era automatizado, no hacerlo automatizado, porque el costo de las refacciones, el costo del técnico, del mantenimiento, de licencias, de muchos temas, era más alto que el ensamble manual. Hay que recordar que Industria 4.0 se origina en países industrializados, donde la escasez de mano de obra y también la falta de interés en participar en la manufactura, en Japón es impresionante, la tasa de natalidad pues es cada vez menor, y no tienen interés en seguir reproduciéndose y seguir haciendo más grande la población. Y en Europa también con el envejecimiento de la población, todo esto ha llevado a sustituir con robots. No es el caso de Latinoamérica. Y con esto no apoyo el que no se agregue tecnología a los productos, pero lo que sí les puedo recomendar es que se haga un análisis financiero y que, bueno, no hagamos compras por emoción o no hagamos compras porque la tecnología es asombrosa. Me fascina, me gusta, pero es un alto riesgo si nos dejamos llevar por estos aspectos y no vamos de la mano con el controller o la parte financiera de la organización. El tercer punto es ajustar competencias, los roles y responsabilidades, importantísimo. Pude identificar la confusión al haber un departamento de industrialización, un departamento de manufactura, un departamento de calidad, de mantenimiento y de IT. Realmente Industria 4.0 pues toca esas 5 áreas. Si hablamos de los PLCs que normalmente, bueno, en ciertas organizaciones para las que he podido laborar, los lleva mantenimiento, pero ahora esos PLCs ya tienen el CPU integrado, entonces debería ser IT. Por los temas de los firewalls y cybersecurity, debería ser también IT. Pero por los tiempos, ciclos, la programación y el cómo operar debe ser manufactura o calidad. Y sí me tocó ver cómo llegaba un punto en el que la bola se quedaba en medio. Y pues todos participaban con algo, pero realmente no había un ownership. Las competencias, los roles, responsabilidades y las descripciones de puesto. Algo curioso, que las personas de IT empezaron a aplicar a las ingenierías de manufactura y funcionó bien. Pero se queda un punto limitado, porque, y es algo que les recomiendo, si personas nos están visualizando en este momento, están atendiendo esta masterclass, es bien importante que todas estas funciones seamos más empáticos y complementemos las competencias y la educación formal de la escuela, de las universidades,
con otras complementarias. ¿A qué me refiero? Para un ingeniero de manufactura debe de adentrarse y debe de conocer Industria 4.0, los devices, la programación, sin que las domine, pero por lo menos entender el léxico, el lenguaje, los tipos de conectividad que existen, los tipos de programas. Hay muchísimos, vaya, si empiezo no acabaría y tampoco los conozco todos, pero hay muchos software, hardware de diferentes marcas y de diferentes tipos de programación. Los mecatrónicos, es importante que entiendan el contexto de la operación, que entiendan el contexto del proceso y del producto. Me acuerdo muy bien de este muchacho, él que era mecatrónico, y él trabajaba en mantenimiento, y les pedí que hiciéramos una iniciativa, una jornada para cambiar muchos PLCs que eran Cymax, eran de los 70s, 80s, de los primeros, y el riesgo de no tener refacciones era muy grande. Entonces empezamos un proceso largo de actualización de PLCs, y ahí fue donde aprendí muchísimo acerca, porque para tomar la decisión de qué PLC comprar, pues era dejarme enseñar y tomar toda una clase. Lo que en ocasiones se volvía complicado es que los ingenieros mecatrónicos no tenían el concepto de cadena de valor, de flujo, de proceso, nos podían explicar claramente cómo se interconectaban los devices, pero quedaba la conversación incompleta cuando hablábamos de retorno de inversión, cuando hablábamos de calidad, cuando hablábamos de flujo. Lo mismo para los ingenieros de calidad, cada quien tenía un pedazo de la información. Y IT, bueno, pues IT estaba más relacionado con los sistemas computacionales, las redes, los servidores, pero no se tenía, fue un periodo interesante porque no se tenía la foto completa, teníamos diferentes pedazos que había que unir, y eso llevó a que muchos ingenieros de manufactura fueran personas egresadas de IT, pero es importante que todos conozcan cómo se mapean los procesos, niveles Sigma, desempeño, calidad, TPM, es bien importante. Y bueno, ni qué decir acerca de la estadística. Es valiosísima para todos que se conozca la estadística. Si vamos a tener datos, si se va a explotar y ya tenemos software que en la nube nos analice, nos retorna la información, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo dar la prioridad? ¿Cómo saber si estamos teniendo un mejor desempeño, sí o no? Si ya tenemos más datos y ya los registros no son manuales, la estadística, uno de los requerimientos importantes es tener una gran cantidad de datos confiables. Bien, eso ya lo podemos lograr por medio de los equipos automatizados y de los impulsos. Y pues bueno, como decían algunas personas, ya no hay pierde, Inge, porque TPM, uno de los grandes retos del TPM y del OEE es el Overall Equipment Efficiency, es medir exactamente en qué momento estaba operando la máquina y en qué momento no. Cuando ya depende de los impulsos, no hay duda, o sea, ya los pulsos electrónicos, las señales digitales, nos van a decir cuándo estaba operando, cuándo no estaba operando. Inclusive hoy en día, en esta temporada que tenemos en la computadora, ya hay aplicaciones que nos permiten saber cuántas personas están atendiendo la clase, cuántas no la están atendiendo, cuántas están enfrente del monitor, cuántas no. O sea, ya la tecnología es impresionante. Lo valioso es qué queremos hacer con ella y seguir aprendiendo y complementar nuestras habilidades. Las carreras, como las conocemos tradicionalmente, de calidad de ingenierías y de sistemas, ya no son suficientes. Debe haber un intercambio de experiencias, sobre todo para los que trabajen ingenieros de sistemas en áreas de manufactura, de transformación, entender los procesos. En Triskel América hemos tenido, como damos certificaciones Lean Six Sigma, muchos consultores SAP, pero algo que yo todavía no veo tanto son ingenieros mecatrónicos, y tendrán una gran ventaja al poder entender todo el proceso y al hablar en términos financieros, no solamente técnicos, no solamente de comunicación y no solamente de interconectividad, pero sí financieros, sí de estadística y sí de procesos. El cuarto punto es definir políticas. Les mencionaba hace rato, hay ciertos software, Power BI, que es gratuito de Microsoft, bueno, hasta cierta capacidad es gratuito, hay una versión en la que se puede pagar, otro de los que recuerdo era Tableau. El problema con Power BI, el acceso, lo que para mí era muy interesante, era una planta de más de 70 células, y tan solo para tomar la decisión en dónde hacer los recorridos Gemba en el día, pues yo en mi tableta, en el teléfono, veía los resultados de la semana, del día anterior, del mes, las tendencias, y era para mí interesante poder tomar decisión.
No fue una inversión costosa, fue una programación por Power BI y por pantallas touchscreen. Y pues en la mañana, para empezar el día, revisaba los indicadores y dependiendo cuál era el interés, nivel de servicio, calidad, seguridad, rendimiento, podía escoger el recorrido. Desde ahí ya era un beneficio, porque ya podía escoger hacia dónde dirigirme. Al momento de tener reuniones con el staff, con los gerentes, podíamos visualizar en tiempo real la información. Para eso es muy bueno, pero ya había un sistema de reacción, de respuesta, de atender a esos problemas. Si no hemos trabajado en la administración de intervalos cortos, que bueno, voy a mencionar más adelante, tampoco nos va a servir de mucho, va a ser simplemente más información. Se cambió después de Power BI a Tableau y a otros software porque eran de mayor protección, pero eso nos lleva también a otras necesidades. Los firewalls, restricciones, la seguridad laboral, como les mencionaba hace rato, con los AGVs. Sí, escuché historias en muchas otras plantas acerca de los riesgos porque no estaba completamente validado el que los autos se detuvieran o el cómo las personas, el que les mostré, si no se daba cuenta que el AGV estaba detrás de él, se hacían para atrás, se podían caer, tropezar. Puede sonar absurdo, puede sonar exagerado, pero son cosas que pasan. El AGV pues, no se comunicaba, entonces a veces se tiene que hacer como un arbolito de Navidad con andon, con ruido, con sirena, con luces, para que no hubiera una interrupción de la operación, pero sobre todo para que las personas estuvieran seguras y respetaran estos pasillos. El análisis de riesgo, tanto de la operación como de las personas, tanto laboral como de la infraestructura, y la continuidad del negocio, por lo que les mencionaba al principio. Si tenemos un ciberataque, si tenemos un desperfecto en los PLCs, ¿cuál va a ser nuestro tiempo de reacción si tenemos un proceso alternativo o dependemos completamente de la automatización para que funcione muy bien y para que estos equipos de realidad aumentada funcionen? Se requiere capacitar a las personas, y es el siguiente punto en que vamos a avanzar, pero se requiere también mantenimiento y se requiere una inversión, que eso nos lleva al quinto punto, que es comprobar estos pilotos. El preguntar, 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 preguntar. En ocasiones, en la industria, en mi opinión, tenemos un poco ese miedo a decir no sé. Cuando los especialistas nos hablan, nos dicen, nos preguntan, nos proponen, podemos dejarnos llevar por los expertos y hacer caso a las recomendaciones. Pero yo les recomiendo y les doy ese tip de preguntemos siempre. Una y otra vez preguntemos lo que no entendamos y que nos expliquen con lujo de detalles. Yo le decía a este muchacho Eric González, y mira, de lo que me estás diciendo no te estoy entendiendo, háblame en español y dime realmente. Sí entiendo, hace tiempo tomé un diplomado en automatización, pero no te entiendo todos los términos que me estás hablando. O sea, háblame más conceptual, esquemáticamente, y hagamos un piloto para que lo pueda entender. Y de ahí veo si invertimos más o hasta ahí nos quedamos, si es suficiente o hay que agregar. El comprobar el retorno de inversión, la tasa interna de retorno, cualquiera que sean sus dos vías para evaluar la efectividad, importante. Y bueno, costos imprevistos que no habíamos identificado, costos de instalación, costos de servidores, y no son baratos los servidores. Recuerdo que era casi 1 millón, no, eran como $300,000 para mayor servidores, que no solamente del equipo, sino de la cantidad de información que cada uno de los ingenieros va a manejar en su computadora. Es insuficiente, se sube a la nube y se siguen almacenando y almacenando información que muchas veces no se explota. También por eso es importante saber para qué queremos la información. Servicio, hay ciertas modalidades cuando si no lo adquiere la empresa, si no lo desarrollamos, pues tenemos que seguir pagando un servicio, y las licencias, como las apps, pero bueno, llevándolo al aspecto industrial, hay servicios que se pagan mensualidades y no siempre son baratos, no siempre son económicos. La capacitación, también estar conscientes de la capacitación, como les mencionaba, no solamente para los ingenieros quienes van a programar, sino también para los operadores, para los colaboradores, para los que vamos a interactuar, y para que de ahí se puedan, hacia los controllers también educar
acerca de estas tecnologías para poder medir, para poder evaluar el cómo se va a depreciar y si un activo en qué proporción puede retornar su valor. Era muy curioso cada vez que se compraba un PLC o que se adquiría, el calcular qué parte del equipo se revaloraba cuando ya su depreciación iba prácticamente a cero, pero al comprar un equipo, ¿cómo se va a costear? Porque en sí no es todo un equipo, o sea, es una línea de automatización muy grande que está conformada por varios módulos. Cuando invertimos CAPEX, ¿le da valor a toda la unidad, a toda la máquina, o es solamente un módulo dentro de esa máquina? Ese tipo de conversaciones es importante que se discutan antes. También lo que yo puedo notar y les comparto es que hay una curva de aprendizaje en la que se pierde productividad. Lejos de ganar productividad, hay un momento en el que se pierde. En el momento del ajuste, en el momento de la adaptación, en el momento de la asimilación, y también hay un rechazo. Es una resistencia al cambio, pues de muchos. A mí me costaba al principio adaptarme a ciertos elementos, mantenimiento, calidad, producción, logística, manejo de materiales. Sí lleva un tiempo en adaptarnos y es bueno que sepan que, pues que no es inmediato el beneficio, que lleva cierto tiempo y que por eso mismo tenemos que empezar con pilotos que podamos comprobar. Porque creo que ya lo mencioné, pero si se compran varios AGVs, varios cobots y después resulta que no fue buena idea, la inversión es muy grande. Y no son equipos que, a diferencia de una prensa, una troqueladora, se puedan vender a alguien más. Frecuentemente está hecho a la medida y sí les recomendaría que se lleven su tiempo en tomar esta decisión. Y bueno, con esto pues voy terminando la charla. La verdad que el tiempo es muy breve. Escogimos a ciertos elementos que no queríamos dejar pasar, pero sí quiero que nos vayamos con esto. La industria 4.0 debe de enfocarse sí o sí en la rentabilidad. A mediano o a largo plazo, pero debe haber una rentabilidad del negocio. Si lo hacemos porque es una buena idea, porque suena bien, porque está de moda o porque en otras empresas ya lo hicieron en otros países, pudiéramos no estar caminando en la dirección correcta. Y bueno, son las 7:43. En este momento podemos abrir los micrófonos y dar oportunidad a algún par de preguntas y respuestas, si es que alguien tuviera alguna. ¿Tenemos aquí algún comentario? Hay varias preguntas, les voy a leer en este momento. Daniel Ramos Mancera nos pregunta, ¿cuáles son las empresas que están a la vanguardia con la industria 4.0 en México? Es una pregunta complicada. Definitivamente las empresas automotrices están a la vanguardia. Sí, normalmente las empresas que dependen mucho su calidad de la tecnología, las industrias automotrices, sí, están a la vanguardia. Farmacéuticas también. La de alimentos también están a la vanguardia. Y las empresas que desarrollan los PLCs, las empresas como Siemens, como Schneider Electric, como Rockwell, son las empresas que están más a la vanguardia con estos avances. Hay elementos me tocó ver, y bueno, he visto muchas empresas realidad aumentada para saber cuál es el estado del mecanismo dentro de la máquina sin tener que abrirla. Esto es algo interesante, el herramental, el desgaste que van teniendo los herramientales y predecir en dónde puede tener la falla. Nos dice Octavio, según mi experiencia, son las maquiladoras internacionales, sobre todo las de automotriz. Sí, estoy de acuerdo, Octavio. Daniel Ramos dice, estoy estudiando la carrera de ingeniería mecatrónica y me llamó mucho la atención la visión globalizada que tiene frente a la industria. Estoy a poco de egresar y me gustaría aprender sobre su filosofía laboral durante las prácticas. Claro, por supuesto, Daniel, mantener contacto y con nosotros y encontrar propuestas, desarrollarme en su equipo, sin duda. Lo que sí les puedo decir, si tenemos más estudiantes de mecatrónica, es las certificaciones Lean Six Sigma es un parteaguas. Si a los consultores SAP, que hemos tenido varios, les ha funcionado, a un mecatrónico
no encuentro, sinceramente no encuentro qué otra formación pudiera ser tan complementaria como Lean Six Sigma, porque les permite no solamente enfocarse en los devices, en el equipo, la maquinaria, les permite ver toda la organización, mapear e identificar dónde van a ser los puntos de recolección de datos y les permite, en un grado de Black Belt, como tenemos diseñado los programas en Triscal América, poder tener esa conversación con un controller, poder tener ese diálogo de retorno de inversión, de TPM, muchos de los elementos que hemos visto aquí. También los temas con recursos humanos en cuanto a liderazgo, el cómo negociar, el cómo conversar con calidad, el cómo interpretar los datos y saber cuál es el rendimiento, cuál es el nivel sigma o la capacidad del proceso. Prácticamente con todos y entender la operación y el negocio como procesos de entradas y salidas interconectados. Cuando una persona entiende eso, vaya, con los 20 años de experiencia que ya tengo en esto, les puedo compartir que cuando entendemos ese sistema modular de procesos y de sistemas de toda la organización, no solamente de manufactura, porque Industria 4.0 aplica a la industria farmacéutica, hospitalaria, minería. Somos quienes asesoramos a industrias peñoles en liderazgo y en mejora continua. Y esto les ha servido tremendamente. Ahora que estaremos trabajando también con Rotoplas, también los temas de liderazgo, los temas de análisis estadístico y los temas, sin llegar a ser un experto, y bueno, ¿y por qué no? Lo pueden ser. Y los temas de análisis de procesos les permite poder tener una decisión y una participación no solamente técnica, y eso, créanme, es un plus tremendo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o duda al respecto. Y quiero saber si pueden abrir los micrófonos. Siéntanse libres para abrir micrófonos. Sí, Dan, había unas aquí que me hicieron favor de compartirlas. José Antonio pregunta, en comparación con mano de obra de países de primer mundo, Europa, Estados Unidos, por ejemplo, que es muy cara la mano de obra, ¿se justifica la aplicación de esta tecnología en México, que tenemos mano de obra calificada, pero pues, entre comillas, económica? ¿Es bueno el aplicar este tipo de tecnología? Sí, depende. Por eso les recomiendo que se hagan análisis financiero. Pues es 10, 20 o 40 veces más económico en México que en algún otro país, con excepción de China, pero aún así empieza a haber ya una diferencia no tan grande. Cuando son temas de seguridad, sí lo recomiendo. Cuando son temas de calidad donde nuestra capacidad humana de visión y de sagacidad y de velocidad está limitada, sí, pueden ser candidatos. Pero no para todo. Definitivamente yo no recomiendo que sea para todo, por este factor, el de la mano de obra tan distinta, tan diferente. Y a eso me refiero que tiene que ser analizada una por una. Si agilizamos el proceso, lo hacemos más rápido, pero después el embarque se tarda una semana, que era el caso, se los comparto. Unos presos switches que se embarcaban a Francia, el contenedor, la cantidad de material debería completarse para que el contenedor fuera compacto, porque si había huecos, si no era perfectamente cúbico, pues empezaba a moverse el material, a tanto movimiento en los contenedores marítimos, se dañaba. Era importantísimo que estuviera el bloque compacto. Ese bloque y esa cantidad de piezas se tardaba 5 días, sí, una semana prácticamente, no es cierto, un mes, se tardaba un mes en acumular la cantidad requerida. ¿Para qué nos servía agilizar mucho más el proceso? Para ganar un par de minutos no iba a ser la diferencia. En casos como esos, y también el costo era de pocos dólares el producto, no se justificaba más tecnología. Habrá otros casos en los que sí, donde el tema de seguridad, la precisión, la conectividad, de asegurarnos que no haya un solo tuerca, arandela, rondana, porque puede hacer un corto y puede dañar la instalación y la vida de alguien más. En eso sí, sí no hay un precio que se le pueda poner a la seguridad de las personas ni del equipo. Ahí se puede justificar, pero definitivamente se tiene que analizar uno por uno los casos y al mismo tiempo como negocio en su conjunto. Gracias, Daniel.
También nos pregunta José Antonio, ¿es bueno combinar tecnologías de diferentes proveedores o qué tan bueno es solo desarrollar todo con un solo proveedor integral de este tipo de servicios? Yo no me casaría con un solo proveedor. Es muy riesgoso porque te pueden dar un precio bajo en ciertos elementos y después desquitarse, ¿no? En otros productos. Yo escogería, es un buen factor, es una muy buena pregunta. Yo no escogería un proveedor que no tenga interconectividad con otros. Sé que es mucho de la estrategia, los busways donde se conectan los dispositivos, los breakers, interruptores, están diseñados para que sea de un solo tipo, como, bueno, muchos de ustedes me van a entender ahora, como los videojuegos y los celulares, que tienen su propio tipo de conectividad, como los auriculares de los gamers, ¿no? Que es solamente para cierto tipo de consola. Ciertamente la estrategia, pero yo no les recomiendo que se casen con una marca porque puede cambiar el precio, puede cambiar la tecnología y eso los dejaría rezagados. Emanuel dice, tengo dos preguntas, pero no puedo activar mi micrófono. Nos lo puedes escribir, no es ningún problema y las podemos leer. No sé si Erika, tú tengas algunas otras preguntas. No, por ahora no. Ya están pasándome los datos de las personas que quieren las certificaciones, ya me están haciendo favor de escribirme en privado. Si gustan hacerlo en privado por el chat, está bien. Y pues por ahorita no tenemos más preguntas. Aquí Emanuel ya nos escribió. Gracias. ¿Qué competencias debería tener un director de operaciones para poder dirigir una migración a 4.0? Qué pregunta tan interesante, Manuel. Es muy importante. ¿Qué competencias? ¡Wow! Irónicamente, quien es un líder o una lideresa en una organización, las habilidades técnicas son las menos indispensables. Las más importantes de quien está a la cabeza es que tenga la habilidad de escuchar. No es necesario que lo sepa todo y es imposible que una persona lo sepa todo. Pero como han podido escuchar en esta conversación, tenemos diferentes actores, tenemos diferentes habilidades, diferentes competencias. La habilidad de un líder reside en poder generar un ambiente de confianza en el que las personas puedan proponer, puedan hablar, en el que los errores pues, no sean castigados, sino sean lecciones aprendidas y en el que se permita y se genere ambientes de colaboración y se valide. Cuando se le da la señal a las personas, se da una delegación, una indicación y haya lo que les mencionaba hace rato durante la charla o durante la masterclass, la administración de intervalos cortos. No es necesario ser especialista, puede ser un plus, sí, pero normalmente en el grado que nos especializamos técnicamente, nuestra habilidad de liderazgo baja un poco. En la medida que sube nuestra habilidad de liderazgo, les comparto que tuve una certificación como Embracing, hice proyectos de diseño de experimentos en sintetizado y a medida que fui escalando en posiciones como gerente de producción, gerente de calidad, director de operaciones, vas perdiendo esa agilidad, esa sagacidad y es importante tener esa madurez de reconocer que ya no lo puedes hacer igual y que ahora hay alguien que lo sabe hacer mejor que tú, más rápido, pero que ahora tu rol es otro. Ahora tu rol es darle los medios, darle las herramientas, las facilidades y ponerte a su servicio. El liderazgo, en Triescal América también tenemos programas de liderazgo porque hemos podido constatar, y en lo personal, un servidor, el liderazgo no es quién sabe más. El liderazgo es quién está más en servicio y puede habilitar y puede inspirar y motivar a los demás a hacer lo mejor de sí mismos. Y eso no tiene nada que ver con el conocimiento como nos lo han explicado de datos. Eso tiene que ver con la empatía, con la sensibilidad, con la capacidad de reconocerse lo que sabemos y lo que no sabemos, saber pedir ayuda, no importa si somos jefes o no somos jefes, pedir ayuda, dejarse enseñar, aprender de los demás sin importar la edad ni la jerarquía, aprender de todos y ponerse al servicio de los demás. Esos elementos es lo que convierte a una persona en líder. Cuando hablas de competencias,
puedo decir que es capacidad de escuchar, expresarse claramente, ser directo, delegar, ser curioso, confiar, desarrollar una confianza hacia las personas, dejarse enseñar, apertura, honesto, sincero. Esos valores son mucho más importantes en un líder que las competencias técnicas. No digo que no sean importantes, pero son, con los primeros valores que te listé, puedes desarrollar conocimiento. El conocimiento de datos, cifras, números, química, física, matemáticas, termodinámica y mecatrónica, no es tan fácil que te ayude a desarrollar las habilidades interpersonales. Las dos son igual de importantes. En Triskel América manejamos tanto la estadística, los datos, cifras, números, algunos de nuestros coaches, instructores, especialistas en industria aeroespacial y tratamientos de aluminio, bracing, soldadura, una controller que estuvo en General Electric, en Schneider Electric también, especialistas en TPM. Tenemos muchos rubros, pero lo que hacemos siempre mucho énfasis es el cómo conectamos con las personas para poder construir juntos. No sé si tengamos alguna otra pregunta. De nada, Manuel. Pues un gusto. Nos quedan 3 minutos y somos siempre muy respetuosos con el tiempo para iniciar y para cerrar. Pues yo les recomiendo ampliamente. Mi carrera despegó, tenía unos 25, 26 años cuando descubrí las certificaciones Lean Six Sigma, y eso me abrió una de posibilidades, y pues ya a los 28, 29 años ya estaba como gerente de calidad en una planta de Estados Unidos, y a los 32, 31, 32 como gerente de planta en Monterrey. Y fue gracias a estas certificaciones que me ayudaron a ordenar el pensamiento, a enfocar, y más adelante, ya en la etapa de como director de operaciones, y lo que he aprendido hasta hoy, después de esa etapa técnica, es a desarrollar el liderazgo y cómo comunicarme con todos, cómo conectar, cómo ser auténtico y aceptar, decir no sé y dejarme enseñar. Entonces, les recomiendo que sí tomen esa acción y que sí se complementen. Si no han salido de la carrera, es buena opción. Si ya salieron o quieren seguir desarrollando su carrera profesional y personal, se los recomiendo ampliamente. Sobre todo porque muchos de los instructores y coaches de Triskel América siguen siendo gerentes activos. Muchos son gerentes en empresas automotrices, en centros de distribución, en empresa aeroespacial, son gerentes de calidad, mejora continua, coordinadores de mejora continua también. Y estoy seguro que les pueden compartir muchísimo. Y claro, siéntanse con la libertad de escribirnos, de seguirnos en Facebook, en las redes, y si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, nos pueden escribir y con toda confianza seguimos. Tenemos una comunidad amplia de Triskel América, de hecho en varios países, en Lima, Perú, en Argentina, Chile, Colombia, en Denver, Estados Unidos, por supuesto en México, en varias ciudades, Querétaro, Puebla, México, Monterrey. Y cualquier duda que tengan, pues con gusto, lo que les podamos compartir y ayudar, estamos para servirles. Dicen que el que mucho se despide no tiene ganas de irse, pero quedan 2 minutos para las 8. No me queda más que agradecerles su tiempo, su atención. No hay nada más valioso que el tiempo de una persona y su mirada, y gracias por compartirla por nosotros. Y pues nos vemos pronto. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.